Serías un completo ignorante si no te dieras cuenta que la discriminación indígena se debió mayormente a las avariciosas ambiciones de hombres blancos queriendo tener más de lo que se merecían. Tristemente aún lo podemos ver en esta época actual. Simplemente mira hacia la selva amazónica, donde por cuestiones económicas muchas tribus han sido forzados a irse del lugar o, en el peor de los casos, perder su identidad por tratar de asimilar esa cultura invasora. Si a eso le agregamos la invasión de esos imbéciles misioneros portadores del dios abrahámico, estamos hablando de un exterminio de lo que debería ser un patrimonio mundial. Personas que aprendieron a convivir con la naturaleza y a los cuales hemos ignorado por llevar nuestra cómoda vida de satisfacción oligárquica. En verdad es y era eso necesario. Verdaderamente era necesario tanto maltrato. Podría contar tantas historias tristes acerca de este tema, comenzando desde la llegada de Cristóbal Colón, pero creo que hay una que verdaderamente me hace hervir la sangre cada vez que lo pienso, no porque sea más importante que las demás, sino porque es el claro ejemplo de quiénes son los humanos y quiénes son los parásitos. Dunadao Lisunji. Eso significa el camino donde nosotros lloramos. El Sendero de las Lágrimas es la masiva deportación nativoamericana que tuvo lugar en el año de 1563 con la tribu Choctaw y luego en 1838 con la tribu Cherokee. Fueron estos últimos quienes se opusieron incluso por medios legales, aun cuando su voz no tenía peso en la gran civilización del hombre blanco. Muy bien se sabe que las culturas indígenas eran un pueblo pacífico y hasta cierto punto sociables, ya que como muchos saben la celebración del Día de Acción de Gracias, o mejor conocido como el Thanksgiving, es una celebración tradicional que empezó por un suceso ocurrido en el año de 1621, en los que una tribu indígena literalmente salvó a un grupo de colonizadores de morir de hambre, ya que su inexperiencia al reconocer los recursos a la tierra de la que se habían movido los estaba haciendo perecer. Fue ahí que con la mayor bondad posible, esa tribu cazaron y recolectaron alimentos, se sentaron juntos como hermanos y disfrutaron de una gran comida. Sin embargo, el pago que recibieron a cambio fue el desterrar a sus descendientes de su tierra permanentemente. Se podrían decir muchas teorías, pero nunca la real. El presidente Andrew Jackson en el año de 1830 fue el encargado de firmar el acta en donde decía que todos los indígenas deberían de vivir al lado oeste del río Mississippi, quedándose ellos con sus tierras fértiles y enviando a los nativos a un lugar más árido y casi inhabitable. Muchos se opusieron y por años el racismo y la discriminación llevaron a ambos grupos a permanecer atacándose en repetidas ocasiones. Poco a poco los nativos eran desplazados, empujados a vivir a nuevas tierras en donde las otras tribus ya vivían, y eso creaba más conflictos y tensiones entre todos ellos. Pero no fue sino hasta el año de 1838 donde definitivamente el gobierno ordenó al ejército que movilizaran a más de 15,000 indígenas cherokees por caminos y parajes casi inaccesibles, entre climas no muy favorables y sin suministro que alcanzara para alimentar a todos. Aproximadamente 4,000 de ellos murieron en el camino, en su mayoría los más débiles, los ancianos y los niños. Es por eso que eso se conoce hasta el sol de hoy como el Sendero de las Lágrimas. Pese a la crueldad de las acciones, todos estaban doctrinados para obedecer, y su manifiesto se dividía en 3 lógicas partes. Primero, el gobierno de los Estados Unidos, la Constitución y las instituciones del país, a consecuencia de ellos, los propios estadounidenses, poseen virtudes que los hacen únicos y especiales. 2. Como consecuencia de lo anterior, los estadounidenses tienen la obligación moral de propagar su forma de gobierno y su visión al mundo. 3. En esta misión serán acompañados por Dios. Sin embargo,
casi nadie dice que en la tierra en la que los Cherokee vivían se encontró una cantidad enorme de vetas de oro, y era eso junto a las tierras fértiles que ellos estaban en la obligación moral de sacar a los indios de su tierra. Sí, así es. Ahora es el petróleo, pero antes era el oro. Es por eso que al petróleo se le conoce como el oro negro. Lastimosamente, gracias a esas acciones, mucha de la cultura autóctona del norte del continente desapareció. Es por eso que ahora miro a nuestra sociedad, porque lo queramos o no, en Latinoamérica somos una mezcla de sangre nativa con invasora. Todos fuimos parte de esas culturas que vivían en armonía con la tierra. Es por eso que me parece molesto y estúpido cuando las personas ignorantes usan la palabra indígena o indio a manera de insulto. Si tan solo supieran esos imbéciles que la verdadera sabiduría viene de esas personas que solían vivir en armonía con la naturaleza, de esos que no pedían más de lo que necesitasen, de esos que sabían que tenían que ser los guardianes de la naturaleza. Es ahí donde te pones a pensar quiénes son los salvajes y quiénes son los civilizados.